Hola. Por favor, escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. Disfruten de la escucha. A instancias de su madre, su esposo había vaciado todos los ahorros y se había llevado los pasaportes de los niños con la intención de huir con ellos. Pero qué pálidos se pusieron ambos cuando lo detuvieron en la frontera. El destino había preparado un golpe tan cruel que ninguna imaginación habría podido concebirlo. Y sin embargo, antes de ese instante, antes de su arresto, antes de que todo se desplomara, había sido un día cualquiera, uno de esos días indistinguibles que se diluyen en semanas y meses, recordados después con una punzante, casi insoportable nostalgia. Primera parte. La caja fuerte vacía. Eva Ivanova forcejeaba con la llave en la cerradura. Las bolsas del supermercado le pesaban en las manos, sus asas de plástico se le incrustaban dolorosamente en los dedos. Aquel día había decidido agasajar a su familia. Solomillo fresco para el goulash que tanto le gustaba a Néstor, y aquel yogur caro en tarros de cristal para los niños. Empujó la puerta con el hombro y entró en el apartamento, esperando el habitual bullicio. Los gritos de Masha, de 8 años, las charlas incansables de Petia, de 6, sobre el fondo de la televisión encendida. Pero la recibió el silencio. No el silencio normal de una tarde en pausa, sino un vacío hueco y opresivo. Ese silencio que pesa en las casas abandonadas desde hace tiempo. Las bolsas cayeron al suelo con un golpe sordo. «Ya estoy en casa», llamó al vacío. «Niños, Néstor». Ninguna respuesta. Solo el tic-tac del reloj de la cocina marcaba los segundos de aquella quietud extraña, antinatural. Su primer pensamiento fue sencillo. Habrán salido a dar un paseo. El tiempo era agradable, cálido. Tal vez Néstor los había llevado al parque sin esperar por ella. Lógico, sí. Pero en su interior, un nudo frío en el estómago se negaba a tranquilizarse. Néstor nunca salía sin dejar una nota. Jamás olvidaba llamar. Era un hombre de costumbres, previsible hasta lo absurdo. Eva entró en la habitación de los niños. Todo estaba en orden. Demasiado en orden. Las camas perfectamente hechas, los cojines mullidos, ni un juguete esparcido por el suelo. El osito de peluche de Masha, ese del que nunca se separaba al dormir, estaba colocado cuidadosamente en una estantería, no sobre la cama. Mal. Todo estaba mal. Abrió el armario. Vacío. Sin chaquetas, sin las habituales pilas de camisetas y medias dobladas. Solo huecos, como si alguien hubiese retirado deprisa lo esencial. Su corazón empezó a golpear, pesado, amortiguado, como un puño contra su pecho. Corrió al dormitorio. También allí reinaba un orden antinatural. La mesilla de Néstor estaba desnuda, sus zapatillas habían desaparecido de junto a la cama. Casi en trance, Eva se dirigió al armario donde, tras montones de ropa de cama vieja, estaba empotrada la pequeña caja fuerte. No sabía por qué iba allí. Sus piernas simplemente la llevaron. En esa caja guardaban lo más preciado. Unos modestos ahorros en dólares para emergencias, las escrituras del piso, los certificados de nacimiento y los pasaportes de los niños. Hacía poco había añadido el suyo propio. Por si acaso surgía un viaje al mar, la puerta estaba entreabierta. Eva tiró de ella, y sintió cómo el corazón se precipitaba a un abismo helado. Estaba vacía, completamente vacía. Ni rastro del sobre con dinero, ni del grueso archivador de documentos. Tanteó el interior con manos temblorosas. Solo tocó metal frío. Todo había desaparecido, todo, salvo una cosa. En el fondo yacía su propio pasaporte y sobre él, una hoja arrancada de un cuaderno escolar doblada en dos. La letra de Néstor, apresurada, torpe, furiosa. Apenas unas líneas. Eva, los niños y yo nos vamos. Comenzamos una nueva vida con mi madre. Ya no te necesitamos. No intentes buscarnos. Todo esto es culpa tuya. Con tu insatisfacción constante, destruiste a nuestra familia. Adiós. El aire se le escapó de los pulmones. Leyó las palabras sin poder comprenderlas. Con su madre. Con Luisa Ivanovna. Esa mujer que siempre había considerado a Eva un estorbo, un vínculo indigno para su hijo. Todo esto es culpa tuya. Aquella no era su voz. Era la de Luisa, resonando por la casa cientos de veces, incluso en su ausencia. El pánico la aplastó como una ola helada. Los niños. Él se había llevado a los niños y sus pasaportes. Pretendía sacarlos del país. ¿Dónde? ¿Por qué?
Agarró el teléfono y marcó el número de Néstor con manos temblorosas, tonos largos, luego la voz mecánica: el abonado tiene el teléfono apagado. Probó con Luisa Ivanovna. Igual, ambos apagados. Todo estaba calculado. La policía. Sí, la policía. Había robado los pasaportes de los niños. Eso era un delito. Buscó en el móvil el número de la comisaría que una vez había guardado cuando habían robado a los vecinos del piso de arriba. La voz que contestó sonó cansada, indiferente. Comisaría de guardia. Mi marido. Se ha llevado a los niños y sus pasaportes. Quiere sacarlos del país, balbuceó Eva con palabras atropelladas. Nombre completo de su marido: Ivanov Néstor Petrovich. ¿Es el padre de los niños? Sí, pero ¿privado de la patria potestad? No. Entonces tiene los mismos derechos que usted. Esto es un conflicto familiar, ciudadana. No es de nuestra competencia. Arréglenlo entre ustedes. Si los golpea o los retiene por la fuerza, ese es otro asunto. Pero esto... No, se ha llevado los pasaportes. Casi gritó. Es su padre. Puede habérselos llevado para un viaje. Eso no es un robo. Adiós. La línea se cortó. Todo había terminado. Nadie iba a ayudarla. Sola, en aquel piso vacío, sin dinero, sin documentos y lo peor de todo, sin sus hijos, Eva se dejó caer al suelo junto a la compra que se enfriaba. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que ella las advirtiera. Solo un pensamiento palpitaba en su mente, insoportable, enloquecedor: nunca volvería a verlos. Luisa no lo permitiría jamás. La borraría de sus vidas para siempre. No sabía cuánto tiempo permaneció allí. Los minutos se disolvieron en una pesadilla interminable. Entonces sonó el teléfono. Un número desconocido apareció en la pantalla, largo, no local. Probablemente publicidad. Lo ignoró. El timbre volvió. Insistente. Implacable. Tal vez fuera Néstor, llamando desde otro número para lanzarle otra ofensa. Reuniendo toda su fuerza de voluntad, Eva contestó. Diga. Logró articular con voz ronca. ¿Es usted Ivanova Eva Andreyevna? Preguntó una voz masculina severa. Sí, control fronterizo, puesto de Oper Lars, capitán Sokolov. Su marido, Ivanov Néstor Petrovich, está bajo nuestra custodia. Ha sido detenido al intentar cruzar la frontera. Por un instante, una alegría salvaje le estalló en el pecho. ¿Lo habían detenido? De algún modo, alguien lo había detenido. Quizá la policía había transmitido su denuncia. Gracias a Dios. Yo llamé. Denuncié que se había llevado a los niños y sus pasaportes. Gracias, muchísimas gracias. Hubo una pausa. Luego la voz del capitán regresó, más fría, más oficial. Ciudadana Ivanova, su marido no fue detenido por su denuncia. Su aviso nunca nos llegó. Eva se quedó helada. Entonces, ¿por qué? Durante la inspección del equipaje de los niños se descubrió un doble fondo en la maleta de su hija. Dentro había una gran suma de divisas no declaradas. Su esposo ha sido detenido bajo sospecha de transferencia ilegal de capitales y blanqueo de dinero. El caso había pasado ya al Departamento de Delitos Económicos. Será mejor que se presente en persona, añadió el oficial. El teléfono se le escurrió de las manos, golpeando el parqué con un ruido apagado. Aún resonaban en sus oídos las palabras del capitán: exportación ilegal de capitales, blanqueo de dinero. Frases propias de los noticiarios sombríos que a veces veía con Néstor por las noches. Nada que ver con su vida tranquila, su piso modesto, el pequeño negocio de materiales de construcción de su marido. Eva se incorporó de un salto. Debía ir de inmediato. ¿Tendría siquiera suficiente dinero para un taxi hasta la frontera? Estaba a 100 kilómetros, quizá más. Volcó el bolso sobre la mesa. Unos billetes arrugados y monedas sueltas. No bastaban. Ni de lejos. El pánico dio paso a una determinación fría y aguda. Corrió por todo el apartamento, registrando cajones, jarrones, cajas viejas. Cualquier sitio donde pudiera haber quedado olvidado algún billete. Nada. Todo había sido arrasado. Hasta la última moneda, Eva salió corriendo a la escalera y llamó frenéticamente a la puerta de su vecina. La tía Valia, una jubilada anciana, abrió somnolienta. Tía Valia. Se lo ruego. Présteme 3,000 hasta mañana. Es urgente. Al ver los ojos desencajados de Eva, su cabello en desorden, el rostro surcado de lágrimas, la mujer asintió en silencio. Desapareció en su piso y regresó con el dinero.
Balbuceando su gratitud, Eva salió disparada, detuvo un coche y pasó el trayecto aferrada al bolso con los nudillos blancos, mirando sin ver por la ventanilla. Las mismas preguntas la atormentaban sin tregua. ¿De dónde había sacado Néstor tanto dinero? ¿Por qué lo había ocultado? ¿Y cómo había podido arrastrar a los niños a aquello, llenando de fajos de billetes la maleta de Masha? Era inconcebible. Ese no era el Néstor que ella creía conocer. O tal vez nunca lo había conocido de verdad. El puesto fronterizo se alzaba como un edificio gris de hormigón y cristal tras una alta valla, abarrotado de gente y vehículos. Con el aire cargado de tensión y de gases de escape, Eva se apresuró al mostrador de guardia. Dio su nombre y el de su marido y le dijeron que esperara. 10 minutos. 20, 30. Paseaba por el estrecho vestíbulo bajo las miradas furtivas y curiosas de los presentes, hasta que por fin la llamaron. La condujeron a una pequeña oficina. Lo primero que vio fue la erguida figura de Luisa Ivanovna. Vestida con su traje más severo, se plantaba frente al escritorio del oficial, hablando con la voz resonante y autoritaria de una antigua directora de escuela acostumbrada a la obediencia. En un rincón estaba Néstor, encorvado y pálido, con la mirada clavada en el suelo como si hubiese encogido de tamaño. Los niños no estaban allí. Esto es un malentendido monstruoso, proclamaba Luisa Ivanovna. Mi hijo es el hombre más honesto que existe. Somos víctimas de la envidia y la calumnia. Entonces vio a Eva. Su rostro se contrajo de desprecio. Y aquí está ella, exclamó teatralmente, señalándola. La fuente de todas nuestras desgracias. No me cabe duda de que fue ella quien llamó para difamarnos y arruinar nuestra partida. El oficial lanzó una mirada cansada a Eva y luego a Luisa. Ciudadana, cálmese. Nadie llamó. Ya le expliqué, fue el sistema quien lo detectó. Se descubrieron fondos no declarados. ¿Qué fondos? Son nuestros ahorros personales, insistió Luisa. Vendimos mi dacha para costear mi tratamiento en el extranjero. Tengo una grave enfermedad. Necesito cirugía en una clínica especializada. Aquí están todos los documentos. Arrojó sobre la mesa una carpeta gruesa. Mi hijo se asustó. Eso es todo. No entendía los procedimientos aduaneros. Puso el dinero en la maleta de la niña para protegerlo de los ladrones. Es un padre responsable, y aún así ustedes lo tratan como a un criminal. La visión de Eva se nubló de rabia. ¿La dacha? La habían vendido 5 años atrás para cubrir las primeras deudas de Néstor. ¿Tratamiento? Luisa gozaba de una salud envidiable. Cada mañana hacía gimnasia y acudía a clases de danza para jubilados. Eso es mentira, dijo Eva, en voz baja. Ella no padece ninguna enfermedad. La dacha se vendió hace mucho. Luisa se volvió hacia ella con una furia helada en los ojos que obligó a Eva a retroceder un paso. ¿Cómo te atreves, ingrata? He callado mis sufrimientos durante años para no cargar a nadie. ¿Y tú? Siempre me has odiado. ¿Deseas mi muerte? Su voz temblaba, las lágrimas asomaban. Era una actuación magistral. Oficial, no la escuche. Ella está inestable. Lleva años bajo tratamiento psiquiátrico. Solo quiere destruir nuestra familia. Dejar a los niños sin padre y arrebatarme mi última esperanza. Néstor, diles la verdad. Ordenó sin girarse. Néstor se estremeció. Alzó hacia Eva unos ojos perseguidos, vacíos de amor, de odio o de remordimiento. Solo había miedo. Mamá tiene razón, murmuró, bajando la mirada. Es dinero para su tratamiento. Yo, solo me equivoqué en la declaración. Todo ha sido un malentendido. El oficial suspiró profundamente, mirando a la anciana llorosa y a su hijo abatido, y luego a Eva, desgreñada, con los ojos ardiendo de ira y desesperación. La elección parecía evidente. Ciudadana Ivanova, dijo, resuelva sus asuntos familiares fuera de esta institución. No interfiera en la investigación. Usted es libre de retirarse. Y la empujaron afuera, despachada como a un insecto molesto. De pie en el corredor resonante, escuchó cómo la voz segura de Luisa retomaba la conversación en el interior, ahora tranquila y firme. Había ganado. Una vez más, el regreso fue un borrón. Sin dinero para un taxi, tomó un viejo autobús que avanzaba parsimoniosamente de parada en parada. Eva se sentó junto a la ventana, mirando sin ver el paisaje que desfilaba. La humillación le ardía dentro.
La habían señalado como una mentirosa trastornada. Su marido la había traicionado abiertamente. ¿Y los niños? ¿Dónde estaban ahora? Sin duda en el piso impoluto y estéril de Luisa, donde cada detalle obedecía a sus reglas. En casa la recibió de nuevo el silencio. Las bolsas seguían en el pasillo. La carne se había calentado, los yogures agriado. Mecánicamente, guardó todo en el refrigerador, luego se dejó caer en el suelo de la cocina, apoyada contra el armario frío, y lloró, amargamente, en silencio, con todo el cuerpo estremecido. Era la ruina absoluta. No le quedaba nada. Nadie. Pasaron horas antes de que pudiera levantarse. Necesitaba actuar. Sentarse a llorar no conducía a nada. Decidió limpiar, restablecer el orden. Lo único que aún podía controlar en aquel mundo hecho añicos. Comenzó por el dormitorio, recogiendo la ropa que Néstor había dejado en su huida. Un suéter viejo, unos vaqueros gastados. En un rincón estaba su chaqueta de trabajo, la que usaba en el almacén. La tomó para echarla a lavar y por instinto revisó los bolsillos. Sus dedos tocaron un papel arrugado. Lo desplegó, un recibo de empeño. Casa de Empeños Edad de Oro. Fechado ayer. En la columna de descripción, escrito con letra casi ilegible, Joy, objeto de oro. Empeñado. El monto del préstamo era considerable, aunque no desmesurado. ¿Pero por qué acudir a una casa de empeños? Tenían dinero, el mismo que habían hallado en la frontera. O quizá no era realmente suyo. Los pensamientos se le enredaban. Eva buscó el número de la casa de empeños en internet y marcó sin saber siquiera qué pretendía preguntar. Casa de Empeños Edad de Oro, buenos días, respondió una voz femenina, plana, indiferente. Buenos días. Por favor, ¿podría comprobar? Mi marido, Ivanov Néstor Petrovich, estuvo ayer en su establecimiento. Tenía que recoger un objeto, pero parece que lo olvidó. ¿Podría verificarlo? Un momento. Se oyó el roce de papeles al otro lado. Ivanov, sí, estuvo ayer, pero no retiró nada. Empeñó un objeto. ¿Empeñó? ¿Qué empeñó exactamente? El corazón de Eva se heló. Me temo que no puedo revelar esa información por teléfono. Dudó la joven. Por favor, es muy importante. Creo que empeñó algo que no era suyo. La voz de Eva temblaba con una desesperación que quizá despertó piedad. Está bien. Déjeme comprobar por el número del recibo. Sí, aquí dice, collar oro 585, incrustaciones de granate, talla antigua. Eva se quedó inmóvil, el auricular pegado a su oído, sin aire en los pulmones. Conocía ese collar, cada detalle, cada piedra. Era el de su bisabuela, la única joya verdaderamente valiosa que poseía. Una memoria viva de su linaje. Luisa Ivanovna siempre lo había devorado con la mirada cuando Eva lo llevaba en ocasiones especiales. Más de una vez insinuó que una pieza así no debía acumular polvo en una caja, que lo sensato sería venderlo e invertir el dinero en el negocio de Néstor. Eva siempre se había negado tajantemente. Ahora comprendía. Aquello no se reducía al dinero. Luisa no solo le había arrebatado a su marido, a sus hijos y a su futuro. Había obligado a su propio hijo a despojar a Eva de la última prenda que la unía a sus raíces, degradándola aún más al condenar esa reliquia a una casa de empeños. No era solo abandono, era una anulación deliberada. Eva bajó lentamente el auricular. El collar de granates de su bisabuela. El golpe final, asestado con precisión quirúrgica en pleno corazón, la desesperación que momentos antes la paralizaba se transformó en otra cosa. Una furia fría, cortante, que ahogaba el dolor y el miedo. Ya no era la mujer rota que sollozaba en el suelo de la cocina. Era una loba, despojada de todo, sin nada que perder. Eva se puso en pie. Se calzó lo primero que encontró. Se enfundó una chaqueta y salió disparada del piso. No pensaba en lo que diría o haría. Su cuerpo se movía solo, arrastrado por aquella energía abrasadora. Solo sabía una cosa. Debía mirar a los ojos a Luisa Ivanovna. El apartamento de su suegra se hallaba en un imponente edificio estalinista del centro de la ciudad, con techos altísimos y molduras ornamentadas. Una auténtica fortaleza, reflejo fiel de su reputación.
Eva subió a toda prisa la ancha escalera hasta el tercer piso, desechando el ascensor. Pulsó el timbre y lo mantuvo apretado, escuchando cómo el zumbido estridente se propagaba tras la pesada puerta de roble. Pareció transcurrir una eternidad hasta que se oyeron pasos. La cerradura cedió, y allí apareció Luisa Ivanovna. Vestía una elegante bata de seda gris y su cabello estaba impecablemente recogido, como si aguardara visitas. No parecía sorprendida, apenas arqueó una ceja perfectamente depilada, con una expresión de superioridad lánguida. «¿Qué quieres?», preguntó con el tono que se reserva para un vendedor callejero inoportuno. «¿Dónde está?», silbó Eva, con los puños crispados. «¿Dónde está mi collar?». Luisa Ivanovna fingió desconcierto. «¿Qué collar, querida? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes fiebre?». «No finjas». La voz de Eva se quebró hasta convertirse en grito. «Néstor lo empeñó por orden tuya». «Lo sé todo. Dame el recibo, lo quiero recuperar». «Ah, ¿con qué de eso se trata?», replicó la mayor, arrastrando las palabras, con un destello de triunfo en la mirada. «Esa chuchería de mal gusto. No sé de qué hablas. Mi hijo es un hombre hecho y derecho, toma sus propias decisiones. Evidentemente necesitaba dinero para algo importante, como rescatar a sus hijos de una madre inestable e histérica». Cada palabra golpeó a Eva como una bofetada. Avanzó un paso, intentando forzar la entrada, pero Luisa Ivanovna bloqueó el paso con el brazo extendido. «No entrarás en mi casa, no eres bienvenida aquí». «No me iré sin el recibo», repitió Eva con obstinación, las lágrimas de furia nublándole la vista. «Es la memoria de mi familia. No tienes ningún derecho». Entonces Luisa Ivanovna recurrió a lo que mejor dominaba, convertir una disputa privada en espectáculo público. Su rostro se transformó de inmediato, contorsionándose en un gesto de víctima doliente. Su voz tembló, retrocedió tambaleándose y clamó, lo bastante alto para que todo el rellano la oyera. «Ayuda a alguien. Quiere irrumpir en mi casa, me amenaza. Mírenla, está loca. Soy una anciana enferma y ha venido a acabar conmigo». De un tirón abrió la puerta de par en par. Al instante se oyó chirriar la puerta de enfrente. Lurkaria Nazarova, la comadre del edificio, asomó con morbosa curiosidad, su marido espiando detrás. Otra puerta se entreabrió más abajo. Otra cabeza se inclinó. «¿Qué ocurre, Luisa Ivanovna?», preguntó Lurkaria con fingida preocupación, mientras lanzaba miradas hambrientas hacia la descompuesta y enrojecida Eva. «Allí la tienen», señaló Luiso con teatralidad hacia su nuera. «Vino exigiendo joyas, acusándome de toda clase de cosas. Néstor la dejó porque le hizo la vida insoportable y ahora ha venido a vengarse». Eva se sintió escupida. Intentó hablar, explicar, desenmascarar a la mujer monstruosa que tenía delante, pero sus protestas rotas se ahogaban bajo la voz pulida y melodramática de su suegra. Frente a aquel tono sereno y doliente, los gritos de Eva sonaban como desvaríos de una desequilibrada. Los vecinos observaban con lástima y juicio. A sus ojos era exactamente lo que se pintaba. Una mujer inestable y rencorosa que había destruido a su familia. «Vete», ordenó Luisa en voz baja, con acero en la mirada. «Márchate, antes de que llame a la policía o a los camilleros». Aquella última palabra, camilleros, cayó como una sentencia. Eva comprendió que había perdido. Luchar allí, en el terreno de su suegra, era inútil. Se volvió sin pronunciar palabra, bajando las escaleras bajo el peso de las miradas hostiles. Tras ella, alcanzó a oír la voz melosa de Lurkaria. «Pobrecita, Luisa Ivanovna. Tener una nuera así es una verdadera cruz». Pero cuando llegó al portal, le pareció atrapar la mirada del silencioso marido de Lurkaria. No la miraba a ella, sino a Luisa Ivanovna. Y en sus ojos no había compasión, sino algo distinto, antiguo. Una duda callada durante años, como si ya hubiera presenciado antes representaciones semejantes. Aquella fugaz mirada se convirtió en el frágil hilo al que la mente de Eva se aferró. Tal vez no todos creyeran. No del todo. Deambuló de regreso a casa, ciega de humillación, con el rostro ardiendo y los hombros hundidos bajo un peso abrasador. Había perdido la batalla, pero la furia dentro de ella no se extinguía, se ocultaba, transformándose en un frío y denso bloque en su pecho. La tarde se extinguió sobre la ciudad. Eva permanecía sentada en la penumbra de la cocina,
El apartamento hueco y silencioso, sin voces infantiles, sin el rumor constante de la televisión. Cada ruido la hacía estremecerse. No comió ni bebió. Se limitó a contemplar la negrura del ventanal. El teléfono callaba. Nadie la buscaba. Nadie la necesitaba. Alrededor de las 10 de la noche sonaron unos golpes en la puerta. No el timbre, sino 3 secos y firmes llamados de nudillos. El corazón se le desplomó. No eran los vecinos ni la policía. De puntillas se acercó y miró por la mirilla. 2 hombres aguardaban en el rellano, anchos de hombros, cabellos rapados, chaquetas de cuero oscuro. Sus rostros eran inertes, esculpidos en piedra. Uno de ellos, al notar el movimiento tras la mirilla, golpeó de nuevo, más fuerte. «Ábranos, Ivanova. Sabemos que está en casa». Las manos le temblaban. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿Sería obra de Luisa Ivanovna, otra estratagema para intimidarla? ¿Quiénes son? «No abriré, llamaré a la policía», gritó, obligando a su voz a no quebrarse. «No hace falta la policía», respondió uno con calma. «Venimos por negocios. Por su marido, Néstor. Abra, no complique las cosas». El nombre de su esposo la heló. Con un presentimiento fatal, giró lentamente la llave y entreabrió la puerta, dejando el pasador echado. Los hombres no intentaron forzarla. El que había hablado se limitó a mirarla con ojos vacíos. «¿Está aquí Néstor Petrovich?», preguntó. «No. No sé dónde está», contestó Eva con sinceridad. «Eso es malo», dijo el hombre sin inflexión. «Muy malo. Porque Néstor Petrovich tiene serias obligaciones con nosotros. Ayer debía devolver su deuda íntegra. No lo hizo». «¿Deuda? ¿Qué deuda?», balbuceó ella. «Pidió una suma considerable para desarrollar un negocio, según dijo. El plazo venció, y ayer, por alguna razón, lo detuvieron en la frontera con nuestro dinero. Mala jugada. No toleramos esas cosas». Entonces todo encajó. El dinero en la maleta no eran ahorros. Pertenecía a esos hombres, criminales. «No tengo dinero». «Se lo llevó todo», susurró Eva. «Ese no es nuestro problema», gruñó el segundo, que había permanecido callado hasta entonces. Su voz era grave, cavernosa. «Lo único que importa es la deuda. Si su marido no está, pagará usted. Tiene una semana, 7 días. Venda algo. Pida prestado, nos da igual. En una semana volveremos. Pero no tengo nada que vender, nada. Este piso es lo único que me queda», clamó Eva, desesperada. El primero sonrió, un gesto aterrador sin rastro de humor. «Se equivoca, preciosa. Este piso ya no es suyo. Es nuestra garantía». Introdujo una hoja doblada por la rendija. Con manos temblorosas, Eva la recogió. Era una fotocopia. Un contrato que ponía el apartamento como aval. Abajo había 2 firmas, la de Néstor y supuestamente la suya. Pero aquella garabateada junto a su nombre no era suya. Una burda falsificación torpe y apenas parecida a la real. Su marido resultó bastante ingenioso, explicó el hombre mirándola fijo. Falsificó su consentimiento, lo que significa que este lugar nos pertenece. Pero no somos irracionales. Devuélvanos el dinero y destruiremos el papel. Si no, vaya pensando dónde mudarse. Tiene una semana». La puerta se cerró de golpe. Eva permaneció inmóvil en el corredor en penumbra, con la mirada clavada en la firma falsificada. El suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. No solo había sido abandonada, despojada y humillada, ahora también estaba sin hogar. En ese preciso instante, ya no tenía casa. El papel resbaló de entre sus dedos y cayó flotando al suelo. Una semana, 7 días hasta que su vida se derrumbara por completo. Se agachó y lo recogió de nuevo, fijando los ojos en aquel garabato apócrifo, trazado por la mano de Néstor. Gritaba traición. Él no solo la había dejado, la había borrado, despojado incluso del derecho a su vivienda, lo último que le quedaba. El pánico que la había atenazado durante todo el día se desvaneció, sustituido por algo mucho más primario. Un miedo helado, animal. Estaba atrapada. A un lado, los matones, al otro, la todopoderosa Luisa Ivanovna. Y nadie, absolutamente nadie, a quien recurrir. Entonces, como surgida de otra vida, una imagen se abrió paso en su mente, nítida, punzante, su hermana Stella. No hablaban desde hacía casi 3 años. Desde aquel cumpleaños de su padre, cuando Stella, abogada de éxito en una ciudad vecina,
había destrozado en público los negocios turbios de Néstor, llamándolo un pusilánime dominado por su madre. Eva, furiosa, lo había defendido con uñas y dientes. A su marido, a su familia, a su elección. Se cruzaron palabras duras y Stella se marchó dando un portazo. Desde entonces, apenas unos fríos mensajes de cumpleaños por teléfono. Llamarla ahora significaba admitir que Stella siempre había tenido razón. Admitir que su matrimonio era una ilusión, que su marido era un cobarde y un estafador. El orgullo gritaba que no. Pero el terror de acabar en la calle arruinada sin sus hijos, fue más fuerte. Con mano temblorosa, buscó el contacto de su hermana, pulsó llamar y cerró los ojos como quien se arroja a aguas heladas. Los tonos se alargaban hasta el infinito. Estuvo a punto de colgar cuando sonó la voz firme. Profesional. Habla Stella. La respuesta de Eva apenas fue un susurro. Soy yo. Eva. Silencio. Tan largo que pensó que colgaría. ¿Qué ha pasado?, preguntó al fin Stella. El tono era frío, distante, pero bajo aquella capa de hielo Eva percibió un destello de preocupación. Las palabras y las lágrimas se precipitaron sin freno. Le contó todo, la caja fuerte vacía, la nota, la frontera, la representación de Luisa Ivanovna, el collar, los matones, el contrato falsificado. Volcó el infierno de las últimas 24 horas sin pausa. Stella escuchó en silencio. No interrumpió, no preguntó, solo escuchó. Cuando Eva, exhausta, terminó, su hermana pronunció 3 palabras. Voy para allá. 2 horas. Y colgó. Esas 2 horas fueron las más largas de su vida. Eva preparó café, pero no pudo beberlo. Permaneció sentada a la mesa de la cocina, mirando la puerta, aguardando el veredicto. Stella llegó exactamente a las 2 horas, ni un minuto antes ni después. Estaba igual que en su recuerdo. Alta. Traje impecable. El cabello recogido en un moño tirante. Parecía alguien que dominaba cuanto la rodeaba. El contraste con la ruina de Eva era devastador. Sin decir palabra, la abrazó. El gesto fue breve, algo torpe, pero sólido, cargado de apoyo. Bueno, hermanita, dijo al soltarla, mirando alrededor del piso. Sí que te has metido en un buen lío. Se sentó a la mesa. El documento. Eva le entregó la fotocopia. Stella sacó las gafas, se las puso y examinó el papel línea a línea, recorriendo el texto con el dedo. Eva contenía el aliento. Por fin, Stella se las quitó. La firma es una falsificación evidente. Cualquier perito caligráfico lo demostraría. Pero eso vendría después. El notario que había certificado el contrato era real, probablemente cómplice, o quizá un funcionario negligente que estampó el sello sin mirar. Bastaba con eso para complicarlo todo. El contrato había sido registrado. Lo peor. Impugnarlo sería difícil, casi imposible. El corazón de Eva se hundió. Sin embargo, Stella, ajustándose de nuevo las gafas, entornó los ojos sobre la letra pequeña al pie de la página. Un momento. Esto es interesante. ¿Qué ocurre? Eva se inclinó hacia ella, con un hilo de esperanza en la mirada. El número de licencia del notario y la fecha de certificación. Conozco a este hombre. Participó en un caso que llevamos una vez. Si no me falla la memoria, en la fecha en que se firmó este contrato, su licencia estaba suspendida por revisión. Si es cierto, este documento carece de validez legal. Entonces, ¿el piso sigue siendo mío?, murmuró Eva. No del todo. Significa que tal vez tengamos una oportunidad, corrigió Stella. Muy escasa, pero una. Hará falta tiempo y dinero para probarlo en los tribunales. Necesitaremos los registros del colegio notarial. Mientras tanto, tus acreedores no esperarán. Vendrán y te echarán sin más. Ninguna sentencia los detendrá. Debemos ganar tiempo y reunir información. La miró fijamente. Ahora vas a lavarte la cara, ponerte algo decente, preparar un caldo, comprar tabaco, aunque no fume, y vas a visitar a tu marido en detención. Eva se echó atrás. ¿Qué? ¿Por qué? No soporto mirarlo. Lo odio. No me importa cómo te sientas, la interrumpió Stella. Ahora no eres esposa, eres soldado. Tu misión es arrancarle la verdad. Toda. ¿De dónde salió el dinero? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Cómo está implicada su madre? No le reprocharás nada, no llorarás. Representarás un papel, el de una esposa devota y desesperada que viene a apoyar a su pobre marido perdido. Lo mirarás con ojos suplicantes, le dirás que lo superaréis juntos, que seguís siendo una familia. ¿Entendido?
Eva asintió en silencio. Le repugnaba, pero sabía que Stella tenía razón. La visita no fue inmediata. Tuvo que esperar en un pasillo sofocante junto a otras mujeres cargadas con bolsas pesadas, sus miradas apagadas por el cansancio. Al fin la condujeron a la sala de visitas, donde Néstor la esperaba tras un grueso cristal. Estaba irreconocible, sin afeitar, demacrado, con el uniforme gris de prisión que lo volvía una sombra del hombre con quien había pasado 15 años. Levantó los ojos, cargados de miedo y culpa. Esperaba reproches, gritos. Pero Eva, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Stella, forzó una sonrisa débil y compasiva. Tomó el auricular. Néstor, cariño, comenzó, y para su propia sorpresa, su voz temblaba de auténtico dolor. ¿Cómo lo llevas? Te traje comida. He estado tan preocupada. Él vaciló. Esa no era la reacción para la que se había preparado. Eva, perdóname, balbuceó al teléfono. Su no digas nada, lo interrumpió alzando la mano. Lo arreglaremos. Estoy contigo. Solo, ayúdame a entender. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué pasó con tu negocio? No hay negocio, murmuró bajando la cabeza. Hace tiempo que se vino abajo. Todo se derrumbó, yo estaba desesperado. Las deudas crecían. El dinero con el que me detuvieron en la frontera. Era de ellos. Tenía que devolvérselo. Pero se detuvo mirando alrededor con recelo como temiendo ser oído. Eva, es mucho peor de lo que crees, susurró. El negocio no solo colapsó, fue por culpa de mi madre. Ella me presentó a un viejo amigo suyo, Haritón Sisoev. Me ofreció un plan de inversión brillante, 100% de ganancias anuales garantizadas. Madre me convenció de que era la única salida. Me instó a ponerlo todo el capital de la empresa. Y lo hice. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Eva, no queda nada. Nada. Todo se esfumó en esa estafa. Y el dinero que me hallaron era el último préstamo de los mafiosos. Jamás tuve intención de devolverlo. Lo tomé para huir con madre, los niños y contigo. Empezar de nuevo en otro lugar. La deuda quedaría atrás. Dejó caer el auricular. El cristal ya no lo separaba de su esposa, sino de una desconocida, rota, vacía, derrotada. El guardia lo tocó en el hombro, y sin volver la vista, Néstor se alejó arrastrando los pies. Eva lo siguió con la mirada, sin sentir ni compasión ni ira. Únicamente un vacío que resonaba como un eco metálico. Sus palabras no dejaban de retumbarle dentro. Todo fue culpa de madre. Todo se consumió. La luz del sol, al salir, la cejeó con acento agudo tras los pasillos sombríos. Junto a la verja la aguardaba Stella, apoyada contra el coche, los brazos cruzados. No formuló preguntas. Bastó con dirigirle a Eva una mirada incisiva. Una estafa piramidal, dijo Eva con voz apagada al sentarse en el asiento del copiloto. Su madre lo arrastró a un fraude dirigido por un viejo amigo, Haritón Sisoyev. Todos los fondos del negocio fueron a parar allí. El último préstamo de los mafiosos no era para devolverles nada, sino para huir. Stella arrancó aferrando el volante con los nudillos tensos. Haritón Sisoyev, repitió con frialdad. Interesante. Así que la estimada Luisa Ivanovna no es solo manipuladora, es cómplice. Condujeron en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Stella tramaba ya una estrategia legal. Eva, en cambio, repasaba la pesadilla una y otra vez. Las piezas, antes dispersas, encajaban ahora en una imagen grotesca y coherente. Luisa Ivanovna no buscaba únicamente deshacerse de ella. Se apresuraba a borrar sus huellas, apartando a su propio hijo, único testigo de sus manejos, del peligro. Y Eva, con sus dudas y preguntas incómodas, se había convertido en un obstáculo más. Al llegar al piso, Stella se instaló sin pérdida de tiempo. Abrió el portátil y en cuestión de minutos, la cocina se llenó del repiqueteo de teclas y de llamadas rápidas, salpicadas de términos jurídicos que Eva apenas comprendía. Sentada frente a ella, se limitaba a observarla trabajar. Por primera vez en años, no se sentía completamente sola. Bien, anunció Stella una hora después, cerrando el ordenador con un chasquido. Como sospechaba, no existe ninguna empresa de inversiones a nombre de Sisoyev. Solo una sociedad pantalla, registrada hace 6 meses a nombre de un borracho de aldea. Sin licencia, sin capital. Una estafa piramidal de manual. El dinero ya se esfumó, lavado en cuentas anónimas.
Nuestra tarea es probar que Luisa Ivanovna era la mente detrás o al menos una reclutadora activa. Eso implica responsabilidad penal. ¿Y yo?, preguntó Eva en un hilo de voz. Tú, respondió Stella, clavándole una mirada firme. Lucharás en otro frente. La ley requiere tiempo, y nosotras debemos actuar deprisa, atacar su reputación. Recuerda lo que gritó en la frontera, lo de su enfermedad y el tratamiento en el extranjero. Esa historia es su escudo, la pobre madre enferma, despojada de su última esperanza por una nuera cruel. Mientras la gente crea eso, será intocable. Debemos quebrar esa ilusión. De inmediato, a Eva se le encendió una idea. Recordó la carpeta que Luisa había agitado ante el oficial. Informes, extractos, historiales médicos. En la primera página destacaba en negrita el nombre de la clínica. Mientras Stella volvía a sepultarse en documentos, ella buscó el centro en internet y localizó la página oficial. Marcó el número con el corazón en la garganta. Le atendió una recepcionista de voz joven y acento extranjero. Fingiendo calma, explicó que era pariente de Luisa Petrovna Ivanovna, quien supuestamente debía acudir allí para exámenes y cirugía, pero habían perdido el contacto y querían confirmar la cita. Un momento, por favor. Lo comprobaré. Música suave llenó la espera. Eva apretó tanto el auricular que la mano comenzó a sudarle. He revisado todos nuestros registros, anunció la recepcionista tras un minuto. No tenemos a ninguna paciente llamada Luisa Ivanovna, ni en consulta ni en tratamiento. ¿Estás segura de que no se equivoca de clínica? No, no me equivoco, respondió automáticamente. Y colgó. Aquello era la prueba definitiva. La enfermedad nunca había existido. Todo había sido una farsa cínica, urdida para doblegar a Néstor y empujarlo a cualquier delito que su madre exigiera. Algo en Eva se quebró. Ya no esperaría a tribunales ni pesquisas. Actuaría ella misma. Su arma sería la misma que había usado Luisa contra ella, la opinión pública. Al día siguiente, con la excusa de salir a comprar, Eva se dirigió al parque cercano, sabiendo que a esa hora solía pasear allí Lukeria Nazarova con su diminuto perro. No se equivocó, la mujer estaba en un banco. Mientras el animal husmeaba solemne entre los arbustos, Eva se le acercó con un gesto de cansancio y tristeza. «Buenas tardes, Lukeria Petrovna». La anciana alzó los ojos pequeños y penetrantes. «Hola, Eva. ¿Cómo estás?» «Como puedo», suspiró ella, sentándose al borde del banco. «No me preocupa tanto lo mío como la salud de Luisa Ivanovna. El corazón me duele por ella». Al instante, Lukeria aguzó el oído, convertida en pura atención. «¿Qué le pasa? ¿Ha mejorado algo desde aquella visita?» «No debí perder la calma entonces», se disculpó Eva. «Está tan enferma, sufre tanto. Su estado empeora con rapidez. Dice necesitar tratamiento urgente en el extranjero, y con todo esto, Néstor preso, el dinero desaparecido, temo que no sobreviva. Debe de estar ya postrada en cama». Pero en el rostro de la vecina no apareció compasión, sino sorpresa. ¿Empeorar? ¿Postrada? ¿De qué hablas, criatura? Ella misma asegura que padece una grave dolencia. Lukeria soltó una risa cortante. «Tonterías, enfermedad», dice. «La vi la semana pasada en el centro cultural en el baile de los mayores. Bailaba con tanto brío que parecía que el suelo iba a ceder. Alegre, sonrosada, feliz. ¿Qué cama ni qué cuentos?» Eva quedó helada. ¿En los bailes? Claro, va cada miércoles. Y no sola, sino con compañía. ¿Con quién?, susurró. «Con ese hombre. ¿Cómo se llama?» «Kariton Sisoyev, un viejo conocido suyo». Y no parecían simples amigos, la sujetaba de la cintura en los bailes lentos, la miraba a los ojos y ella se derretía. «Créeme, es cosa seria. Así que no te inquietes por su salud, está mejor que nadie». Las piezas encajaron de golpe. Los bailes, Sisoyev, no como amigo, sino como pretendiente. La enfermedad inventada no era solo un medio de manipular a Néstor, sino una coartada, quizá para cubrir su negocio común. «Gracias, Lukeria Petrovna», dijo Eva al levantarse. «Me tranquiliza saber que su salud no es tan mala como temía. Eso es lo importante». Se alejó con paso firme, consciente de lo que sucedería. En menos de una hora el edificio entero lo comentaría. Al caer la tarde,
Todo el barrio sabría que la pobre y moribunda Luisa Ivanovna había sido vista danzando con su amante mientras su hijo languidecía en prisión y su nuera lloraba. La chispa estaba encendida, solo quedaba esperar, y no tardó. Al día siguiente ya notó el cambio. La vecina Valia, que antaño le había prestado dinero, la recibió con curiosidad e incluso con cierto respeto. El ayudante de la panadería, siempre distante, le preguntó cómo se encontraba. El rumor corría, primero como un murmullo, luego como un río desbordado. La imagen pulida de la madre sufriente empezaba a resquebrajarse. Luisa lo percibió enseguida. Era un barómetro infalible de la opinión pública, y al ver que la aguja se inclinaba en su contra, estalló de furia. Privada de su arma más poderosa, la compasión, preparó un contraataque estruendoso. Unos días después, Stella recibió la llamada de una amiga periodista. Stella, algo raro sucede. Tu suegra Ivanovna está organizando un acto en su antigua escuela. Ha invitado a gente respetada de la ciudad, profesores jubilados, el director de educación, incluso diputados locales. Dice ser víctima de una calumnia monstruosa y quiere defender su buen nombre ante todos. Stella colgó y miró a su hermana. Pues prepárate, Eva. Nos han convocado al juicio público. ¿Qué está planeando? Lo mismo de siempre, respondió Stella con serenidad. Montar una representación. Solo que esta vez con un público mucho mayor. Pretende destruirte en público, acallar para siempre cualquier duda sobre sus palabras. Ir es arriesgado. Pero rehusar sería peor, equivaldría a admitir la derrota. La reunión se fijó para el viernes por la tarde, en el auditorio de la escuela donde Luisa había sido directora durante casi 30 años. Aquella era su fortaleza. Muros impregnados de su autoridad, colmados de gente convencida de conocerla. Cuando Eva y Stella entraron, el salón estaba ya casi repleto. Se hallaba allí toda la élite del lugar, maestros canosos, antiguos colegas de Luisa, funcionarios locales, padres de antiguos alumnos. Todos observaban a las hermanas con una curiosidad apenas disimulada. Las colocaron en la primera fila, frente al escenario, el lugar reservado para los acusados. En el estrado, tras una mesa cubierta con terciopelo rojo, se sentaba Luisa Ivanovna. Ya no era la anciana frágil, vestida con un traje oscuro y severo, el rostro seco de lágrimas. Parecía la directora de hierro de antaño, la comandante ante una batalla decisiva. A su lado, Kariton Sysoyev adoptaba la pose de amigo leal y aliado. Comenzó su discurso con calma medida, recordando los años dedicados a la escuela, a los niños, a la ciudad, insistiendo en que la reputación era el único patrimonio que le quedaba. Luego su voz empezó a quebrarse. Pero hay personas, dijo, dejando caer un silencio dramático. Personas crueles y envidiosas que quieren arrasar con todo esto, arrastrar mi nombre por el fango. Y lo más doloroso, barrió la sala con una mirada trágica, es que el golpe provino de mi propia familia. Mi nuera, Eva Ivanova, señaló hacia ella, a quien recibí como a una hija, resultó ser un lobo con piel de oveja. Cuando mi hijo, su esposo, cayó en desgracia, ella no le brindó apoyo alguno. Al contrario, lo traicionó y empezó a difundir monstruosas calumnias contra mí. Un murmullo recorrió el salón. Asegura que finjo una enfermedad, tronó Luisa con fingida indignación. Ella, que jamás se interesó por mi salud, y ahora pretende insinuar que mantengo una relación impropia con mi viejo amigo, Kariton Arkadievich. Posó la mano sobre el hombro de Sysoyev, que de inmediato asumió un aire de afligida solemnidad. Un hombre que no ha hecho más que tenderme su mano en mis horas más oscuras. El murmullo creció. Eva sintió decenas de miradas taladrándola, apretó con fuerza la mano de Stella. ¿Por qué hace esto?, susurró. ¿Por qué cargarme con tantas acusaciones, si con su mentira sobre la enfermedad ya tenía suficiente? Para cubrir sus falsedades, replicó Stella en voz baja. Te acusa de difundir rumores, ahora debe inventar un motivo. Y acaba de dárselo. Os preguntaréis, continuó Luisa desde el escenario, ¿por qué mi nuera me difama? La respuesta es tan simple como terrible. Lo hace para ocultar su infidelidad. Un silencio helado descendió sobre el auditorio. Sí, amigos míos. Mientras mi hijo se desvivía por sostener a su familia, ella se entregaba a un amante.
Preparaba el terreno para divorciarse y despojar a Néstor de todo. Y al fracasar su plan, decidió destruirme, pues solo yo conozco la verdad. Eva ahogó una exclamación. La mentira era tan colosal, tan desvergonzada, que la dejó sin palabras. Y no se trata solo de habladurías, concluyó Luisa con triunfo. Tengo una testigo. A su señal, se abrió una puerta lateral y entró una joven camarera con uniforme. Eva la reconoció al instante. Trabajaba en el café cercano a su casa, donde a veces tomaba café. La muchacha, visiblemente nerviosa, se acercó al micrófono. No temas, hija, la animó Luisa con dulzura. Cuenta lo que viste. La joven tragó saliva y habló con voz ensayada, casi mecánica. Vi a la señora Ivanova en nuestro café hace unos días con un hombre. No era de aquí. Iba muy elegante, trajeado, con un maletín. Ella le entregó un sobre grueso. Luego la oí decir, esto debería bastar para destruirla. El público estalló en exclamaciones. Todas las miradas convergieron en Eva. Un golpe demoledor, una acusación respaldada por una testigo viva. Stella le apretó la mano. No reacciones, susurró. Quédate quieta y callada. Pero el mutismo de Eva no obedecía a su hermana, sino al relámpago de la memoria. Si había entregado un sobre en aquel café, sí había pronunciado esas palabras. Pero el hombre no era un amante, sino un alto investigador del Departamento de Delitos Económicos, contactado por Stella. El sobre no contenía dinero, sino copias de documentos, el nombre de Sysoyev, los detalles de sus negocios turbios. Y la frase «esto debería bastar para destruirla» no aludía a una persona, sino al imperio fraudulento de Luisa y su cómplice. En su afán de arruinarla, Luisa había convocado como prueba un falso testimonio que, en realidad, confirmaba la existencia de una investigación oficial. Había certificado su propia obstrucción a la justicia. Eva permaneció inmóvil mientras la sala zumbaba de murmullos, entremezclando compasión y hostilidad. Luisa se deleitaba en su supuesto triunfo, creyéndose victoriosa, pero bajo la helada compostura de Eva ardía un fuego frío. Ella y Stella sabían la verdad, y eso bastaba. Stella se puso en pie lentamente. Su movimiento firme y sereno acalló al público. No miró a Luisa sino a la temblorosa camarera. «Gracias por su testimonio», dijo con voz clara, resonante, sin necesidad de micrófono. «Quédese tranquila. Cada palabra pronunciada aquí, junto con toda la evidencia presentada, será de gran interés para las autoridades competentes. En particular, la declaración sobre el encuentro de mi clienta con un oficial del Comité de Investigación». Dejó que el nombre cayera con peso. Comité de Investigación. El término retumbó en la sala como un disparo. Un instante de desconcierto cruzó el rostro de Luisa. Sysoyev se tensó. «Y ahora, si nos disculpan», concluyó Stella con calma. «Tenemos mucho trabajo por delante». Tomó la mano de Eva y la condujo hacia la salida. Atravesaron el auditorio, bajo un centenar de miradas que nadie se atrevió a detener. Afuera, el aire frío de la tarde las golpeó en el rostro, cortante y purificador. El trayecto de regreso transcurrió en silencio. Stella absorta en la carretera, Eva contemplando las luces de la ciudad. No se sentía derrotada. Era como si hubiera asomado al abismo de la traición humana. Lo ocurrido en la escuela no había sido solo una mentira. Fue un teatro calculado, ensayado, para convencer al mundo y a ella misma de que estaba inestable, histérica, desequilibrada. Lo más aterrador era que durante años casi había llegado a creerlo. En casa, Stella se encerró de inmediato en otra habitación para llamar con urgencia al investigador y a sus colegas. Eva quedó sola en la sala, caminando de un lado a otro, inquieta. Las palabras de Luisa, trastornos nerviosos, inestable, resonaban en su mente. ¿Por qué le resultaban tan familiares? Porque las había escuchado antes, de Néstor, de la propia Luisa, disfrazadas de preocupación. «Querida, estás agotada con los niños. Estás demasiado alterada. Necesitas descansar. No eres tú misma». ¿Cuántas veces se había sentido fuera de sí en esos años? Atribuía su fatiga a las cargas cotidianas y a los niños. Aquella niebla que embotaba su mente. Los arranques repentinos de irritación seguidos de apatía. El único médico al que acudió se limitó a encogerse de hombros y diagnosticarle un mal de moda.
síndrome de fatiga crónica. Recetó vitaminas y recomendó dormir más. Pero aquello no era simple agotamiento, era otra cosa. Algo que minaba sus fuerzas y erosionaba su voluntad. Sus ojos se detuvieron en la pequeña habitación al final del pasillo. Antiguo trastero, Luisa lo había acondicionado para pernoctar allí cuando los niños eran pequeños. Una cama angosta, un armario, un tocador. Hacía más de un año que no pasaba la noche allí, aunque sus pertenencias aún permanecían. Eva había querido deshacerse de ellas, pero nunca encontró el momento. Impulsada por un súbito e inexplicable impulso, Eva se dirigió hacia aquella habitación. Sentía la necesidad de borrar de su hogar cualquier rastro de esa mujer, de purificar el espacio de su presencia. Abrió el armario. Allí colgaban aún varias batas antiguas, impregnadas del penetrante perfume de Louise. En los estantes se amontonaban revistas de salud. Eva las arrojó con desdén a una gran bolsa de basura. Bajo la pila descubrió un viejo estuche de cuero, donde Luisa solía guardar sus cosméticos y medicinas. Estuvo a punto de desecharlo, pero algo la detuvo. Lo abrió. Dentro, entre pintalabios resecos, polveras y frascos de valeriana y gotas para el corazón, halló un pequeño frasco de vidrio oscuro, sin etiqueta, de los que expenden en farmacias para mezclas magistrales. Eva desenroscó el tapón. En su interior había diminutas pastillas blancas, inodoras. Volcó una sobre su palma. ¿Qué es esto? Junto al frasco, apoyada en el fondo del estuche, yacía una delgada libreta de tapas de cartón. Eva la abrió. No era un diario íntimo, sino un cuaderno de notas breves y prácticas. Pagar el alquiler el día 15, llamar a la tintorería, comprar semillas de petunia. Pasó las páginas distraídamente. La mayoría de las anotaciones databan de 2 años atrás, justo en la época en que Luisa Ivanovna se quedaba a menudo con ellas. Entonces se topó con registros sobre sí misma. Eva discutió de nuevo con Néstor. Sus nervios están completamente destrozados. Necesita ayuda. Unas páginas más adelante, hoy Eva estuvo apagada todo el día. Ni siquiera jugó con los niños. Su estado los afecta mucho. También compré un nuevo remedio. En la farmacia dijeron que es muy fuerte, calmante, y lo venden sin receta. El pulso de Eva se aceleró y la sangre se le heló en las venas. Y entonces lo encontró, la anotación. Breve, una sola frase escrita con la pulcra caligrafía de maestra de Luisa. Dataría de poco antes de que el médico le diagnosticara fatiga crónica. Los nervios de Eva son un problema. Una pequeña dosis del remedio en su té de la noche, y toda la casa está más tranquila. La libreta se le resbaló de entre los dedos. El frasco rodó por su mano hasta el suelo. Una sola idea retumbaba en su mente. El té de la noche. Cada noche, cuando Luisa se quedaba con ellas, era ella quien lo preparaba. «Déjame, querida, tú descansa», decía, acercándole una taza humeante, de hierbas, tranquilizante, según la llamaba. Y siempre después de beberlo, Eva caía en un sopor abrumador. Al amanecer, su cabeza estaba pesada, envuelta en una niebla. No era enfermedad, no era estrés, era envenenamiento, lento, metódico, administrado día tras día. Luisa no solo había acusado a Eva de inestabilidad, la había fabricado. No solo había falsificado firmas en documentos, había falsificado la propia identidad de Eva, moldeándola en la histérica que con orgullo exhibía ante el pueblo. No se trataba únicamente de un crimen. Era algo que rozaba lo inhumano, más allá de la comprensión. Stella entró atraída por el sonido del cuaderno al caer. Encontró a Eva arrodillada en el suelo, con la mirada fija en el pequeño frasco, y lo comprendió todo sin necesidad de palabras. Eva. Ella levantó lentamente la cabeza. Sus ojos no contenían lágrimas, solo el árido desierto de la traición. Me envenenó Stella. Durante años, vertía algo en mi té. Le entregó la libreta abierta en la página incriminatoria. Stella la recorrió con la vista y su rostro se endureció como piedra. No dijo nada. Simplemente sacó un pañuelo, recogió con cuidado el frasco y el cuaderno. Los guardó en una bolsa de plástico limpia tomada del cajón de la cocina y la cerró herméticamente. «Esto supera todos los límites», dijo con voz grave, extrañamente distante. «Es un intento de asesinato. Esta será la pieza clave».
Lo más importante es que sus huellas aún están en el frasco. Los días siguientes transcurrieron en una tensa y sofocante espera. Stella entregó las pruebas al investigador, quien prometió acelerar el análisis, aunque la burocracia lo ralentizaba todo. Él seguía indagando en la pirámide de Sisoev, pero chocaba con muros, sociedades pantalla, transferencias enmarañadas, inversionistas atemorizados que no se atrevían a confesar el engaño. Luisa Ivanovna y Haritón Sisoev habían borrado sus rastros con precisión profesional. La investigación parecía estancada. Está cavando, pero es un pantano, admitió Stella una noche en la mesa de la cocina. Se la veía exhausta. Todo pasó por efectivo o testaferros. Aún no hay pruebas directas que la vinculen al fraude. Es su palabra contra la nuestra, y en este pueblo su palabra sigue pesando más. Necesitamos romper su alianza. Hay que presionar a Haritón, sugirió Eva. Su voz en esos días se había vuelto más baja, más firme. Las ilusiones habían desaparecido. Solo quedaba la determinación fría. También lo creo, asintió Stella. Mañana el investigador lo citará para un interrogatorio formal. Quizás ceda bajo presión. Eva negó con la cabeza. No lo hará. No en una sala de interrogatorios. Luisa lo ha entrenado. Resistirán hasta el final. No temen a la ley, Stella. Hace tiempo aprendieron a torcerla. El único camino es atacarla con su propia arma. No la justicia, sino el miedo. Ella no teme a la cárcel, sino al derrumbe de su mundo perfecto, al desprecio de quienes todavía la respetan. Y Haritón. Él le teme a ella. Es el eslabón débil. Teme que, cuando arrecie la tormenta, ella lo sacrifique primero para salvarse. Debemos convencerlo de que ese momento ya ha llegado. Stella miró a su hermana con asombro y respeto. Aquella ya no era la frágil Eva a la que había venido a rescatar. ¿Y qué propones? Montar una pequeña representación, respondió Eva, y en sus ojos brilló una llama acerada. El plan era simple, pero astuto, digno de la propia Luisa. Al día siguiente, Eva casualmente se topó con Lukeria Nazarova cerca de la entrada del edificio. Se mostró alterada, aunque no derrotada. Buenas tardes, Lukeria Petrovna. No creerá las noticias. La mujer se irguió al instante. ¿Qué sucede, hija? El caso avanzó, susurró Eva, con aire conspirativo mirando alrededor. Ha surgido un testigo. Otro inversor en su empresa y está dispuesto a declarar contra ambos. Afirma tener grabaciones de conversaciones. El investigador dice que es un desastre para ellos. Ahora es solo cuestión de tiempo. No esperó reacción. Se despidió con premura y entró en el edificio, dejando a Lukeria rumiando la revelación. Eva estaba segura de que no pasaría una hora antes de que la noticia, adornada con nuevos detalles, llegara a oídos de Luisa y de allí a los de su socio. La semilla del pánico había sido plantada. El segundo acto le correspondía a Stella. Por medio de sus contactos, reclutó a un exagente retirado, un hombre anodino de mediana edad, que aceptó por una modesta suma interpretar un papel. A la mañana siguiente, comenzó a aparecer cerca del edificio de Haritón Sisoev. No hacía nada ilegal. Simplemente estacionaba su viejo Lada frente al portal, pasaba horas dentro leyendo el periódico o hablando por teléfono. A veces salía, caminaba despacio, observando las ventanas con estudiada atención. Parecía, en todos sus gestos, un oficial de vigilancia. Y fue suficiente. El rumor de un testigo secreto, más un hombre apostado bajo su ventana, bastaron para componer un cóctel letal para el ansioso y envejecido Sisoev. Seguramente se veía a sí mismo, hombre de renombre, conducido esposado frente a los vecinos. Imaginaba a Luisa, desesperada, descargando toda la culpa sobre él. Su barco se hundía, y él lo sabía. Pasaron 2 días sin novedad. Eva y Stella aguardaban en casa con los nervios a flor de piel. ¿Y si no funcionó?, murmuró Eva una noche, contemplando la ventana oscura. ¿Y si solo lo asustamos? Espera, replicó Stella secamente, aunque su voz también temblaba de tensión. En la tercera noche, cuando se disponían a dormir, un leve roce sonó en la puerta de entrada. No fue un golpe, ni un timbrazo. Apenas un susurro, como si algo se hubiera deslizado por debajo. Ambas se quedaron inmóviles, mirándose en silencio. Eva se acercó de puntillas, miró por la mirilla. El rellano estaba vacío.
Con extremo cuidado descorrió el cerrojo. Sobre el felpudo yacía una pequeña hoja de papel, doblada en 4. Le temblaban las manos al recogerla y desplegarla. Dentro no había palabras, sino 2 cosas: una llave pequeña, antigua de candado, y una dirección escrita en letras mayúsculas temblorosas: Calle Industrial 17, Caja 42. Eva contempló la llave y lo comprendió todo. Haritón Sisoyev no se había presentado. No se había convertido en testigo. Había elegido otro camino: traicionar a su capitana para salvarse a sí mismo. No le había tendido una mano de ayuda, sino que había depositado en su palma un arma dirigida directamente al corazón de Luisa Ivanovna. Eva mostró la nota a Stella. Ella la leyó en silencio. Examinó la llave y la dirección: Calle Industrial 17. Viejos garajes y almacenes a las afueras de la ciudad. Un lugar desolado. ¿Quiere que encontremos allí algo? Pruebas, dijo Stella. El corazón de Eva retumbaba en su garganta. Pruebas contra ella. O quizás sea una trampa, observó Stella con sobriedad. ¿Y si tus acreedores, o incluso Luisa y Haritón, nos esperan allí? No, Eva negó con la cabeza. Tiene miedo. No correría ese riesgo. Simplemente se ha desligado de ella. Nos entregó algo que puede destruirla, pero que no lo compromete directamente. Decidieron partir de inmediato sin esperar al amanecer. La noche era su aliada. Menos miradas, menos preguntas. Stella se puso al volante y avanzaron por la ciudad adormecida, frente a hileras de ventanas apagadas. El distrito industrial las recibió con farolas rotas y edificios en ruinas. Una línea de almacenes se extendía ante ellas, cercados con malla oxidada. Las puertas estaban sin candado. Stella condujo lentamente por la fila de portones metálicos numerados 40, 41, 42. Se detuvieron. El lugar estaba desierto. Solo el viento se movía agitando las hierbas secas. «Iré sola», dijo Eva. «Mantén el motor encendido. Si no regreso en 10 minutos, márchate y llama al investigador». «Eva, es una locura», protestó Stella. «No. Esta es mi lucha. Tengo que afrontarla». Bajó del coche con una linterna en la mano. El aire era frío y húmedo. Sus pasos resonaban en el silencio. La puerta del almacén 42 estaba gris, desconchada, asegurada con un pesado candado. La llave que Haritón les había entregado giró con dificultad en el mecanismo oxidado antes de abrirse con un chasquido. Con esfuerzo, Eva corrió la puerta chirriante. Una oleada rancia de polvo y moho, tan punzante como el aliento de una cripta, le golpeó el rostro. Alzó la linterna. El haz iluminó un espacio angosto lleno de cajas de cartón y muebles de oficina desgastados. Un escritorio polvoriento, 2 sillas y un armario de hierro, de los que abundaban en las instituciones soviéticas. Estaba preparada para cualquier hallazgo. Fajos de dinero, documentos que desenmascararan la estafa piramidal, fotografías comprometedoras. Lo que descubrió resultó a la vez más banal y más siniestro. Las cajas contenían viejos libros de contabilidad. Tomos gruesos y grises, idénticos a los que su padre había usado cuando trabajaba como ingeniero jefe en la fábrica. Levantó uno, sopló el polvo. En la tapa con pulcra caligrafía, Escuela N, gastos e ingresos 1985-1986. Lo abrió. Números, incontables números. Tiza 50 rublos. Reparación del gimnasio, pintura 200 rublos. Prima a docentes 150 rublos, cuentas escolares corrientes. Otro libro, idéntico. Y otro. Había decenas, uno por cada año de la gestión de Luisa Ivanovna. Era su archivo secreto. ¿Pero por qué Haritón la había enviado allí? ¿Para demostrar la diligencia de Luisa? Parecía una burla cruel. La decepción se acumulaba en Eva cuando un detalle captó su atención. En ciertas partidas aparecía una discreta marca a lápiz, una tilde, una cruz. Volvió al primer libro. Tiza 50 rublos tilde. Reparación gimnasio 200 rublos tilde. Prima a docentes 150 rublos en blanco. El patrón se rebeló. Tomó otro libro. Pupitres nuevos 5.000 rublos tilde. Excursión del coro 300 rublos en blanco. Era un código. Una contabilidad paralela. Cada marca señalaba un gasto ficticio. Reparaciones inexistentes, suministros inflados, personal fantasma. Dinero que terminaba en el bolsillo de Luisa. Año tras año,
década tras década. No era un esquema aislado, era una institución. Una maquinaria perfectamente engrasada que drenaba fondos de una escuela pública. Y había algo peor. Los libros más recientes incluían una nueva categoría. Personas, Ivanov. Y, 10A, matemáticas, insatisfactorio, reunión con padres, resultado, 200 rublos, Petrova, M.S., 10B, medalla de oro. Cuestión, resultado, 1000 rublos. No solo robaba al Estado, vendía calificaciones, chantajeaba a padres angustiados por el futuro de sus hijos. La reputación de Luisa, como la directora más respetada de la ciudad, se sostenía sobre el miedo y el soborno. Su vida entera no había sido un monumento al honor, sino a un imperio grotesco de engaños. La pirámide financiera de Sysoyev era apenas el epílogo, su plan de retiro construido sobre los mismos cimientos corruptos. Eva se dejó caer en una silla, temblando. Durante años había convivido con un monstruo sin comprender su magnitud. Había creído que Luisa era autoritaria, cruel. Pero era más, una criminal fría, calculadora, sistemática. Sacó el último y más voluminoso libro, que cubría los años 90. Lo hojeó con acento agudo ya sin sorpresa, nombres, cifras, marcas. Hasta que en la última página se detuvo. La anotación era distinta, escrita con tinta más oscura, pulso tembloroso. No había apellidos de alumnos, solo 2 iniciales, acá junto a ellas, una suma exorbitante para la época y una nota escalofriante. Pago a la familia por silencio. Accidente, la sangre de Eva se heló. Reconocía esas iniciales. Toda la ciudad las conocía. 20 años atrás, una tragedia había sacudido la escuela N. Un alumno de último curso, Andrei Kozlov, había caído por la escalera principal y muerto. La versión oficial, un accidente, resbalón en el suelo mojado. Caso cerrado con rapidez. Luisa incluso pronunció un emotivo discurso sobre la seguridad en la asamblea escolar. Pero aquí, en su contabilidad secreta, aquel hecho tenía precio. Un soborno por silencio. Lo que significaba que no había sido un accidente o no del todo. Algo más había ocurrido. Lo bastante grave para costarle a Luisa una fortuna. Eva aferró el libro, las uñas clavadas en la tapa. El nombre brillaba en su mente con la nitidez de lo inmediato. Ella misma estaba en 8º curso entonces. La ciudad entera se había estremecido. Andrei, atleta brillante, estudiante ejemplar muerto en una caída absurda y brutal, salió corriendo del almacén cegada por los faros del coche de Stella. Abrió la puerta de golpe, se dejó caer en el asiento y arrojó el libro al regazo de su hermana. Stella, mira. La última página. Stella encendió la luz interior, leyó las torcidas líneas escritas por aquella mano vacilante. Por primera vez, su expresión implacable titubeó. Acá Andrei Kozlov. Ese caso. Sí, susurró Eva. No fue un accidente. Fue un precio de silencio. Haritón nos entregó su secreto más oscuro. Si hallamos a la familia y confirman el pago, comenzó Stella. No lo harán, la interrumpió Eva. Luisa es demasiado astuta para haberles dado el dinero directamente. Encontró otro modo. Pero ¿por qué pagar si todos ya creían en el accidente? ¿Qué ocultaba en realidad? Encontrar a la familia Kozlov después de 20 años no sería tarea fácil. Stella movilizó todos sus contactos. Rebuscando en viejas agendas y archivos del registro civil, descubrió que, poco después de la tragedia, los Kozlov habían vendido su apartamento y desaparecido. Nadie sabía a dónde. Era como si se hubieran desvanecido. Pero Stella era incansable. Localizó el registro de la venta e incluso al agente inmobiliario. El hombre, ya anciano y olvidadizo, recordaba vagamente a la familia. Eran raros, murmuró por teléfono. Tomaron el dinero del piso y se marcharon a algún lugar perdido. Un pueblo, creo. Zarechi se llamaba. El pueblo de Zarechi quedaba a 150 kilómetros de la ciudad, al final de una carretera destrozada que pasaba por casas hundidas y patios abandonados. En el extremo del lugar, hallaron la vivienda, pequeña, semienterrada, con marcos de ventana descascarados. Nada en esa choza miserable sugería que sus dueños hubieran recibido jamás una suma considerable de dinero. Una mujer abrió la puerta. Eva la reconoció de inmediato por una vieja fotografía escolar que habían encontrado en los archivos.
Era la madre de Andrei, pero ahora se alzaba ante ellas como una figura rota, de cabellos grises, el rostro surcado de arrugas y unos ojos apagados, sin vida. Tras ella, en la penumbra de la casa, se perfilaba la silueta de un hombre, el padre de Andrei. «¿Qué quieren?», preguntó la mujer, con voz plana y cansada. «Buenas tardes, venimos por su hijo Andrei», comenzó Stella con suavidad. El semblante de la mujer se endureció al instante. «Márchense. No hablamos de eso. Jamás». Intentó cerrar la puerta, pero Eva se adelantó, deteniéndola con el pie. «Por favor, espere. Es muy importante. Sabemos que no fue un accidente. Sabemos lo de Luisa Ivanovna». Al escuchar el nombre de la directora, la mujer se estremeció. Desde lo profundo de la casa resonó una voz ronca de hombre. «¿Quién es? Échalos de aquí». Un hombre alto y enjuto apareció en el umbral. Era el padre de Andrei, con el rostro marcado por una furia antigua, jamás extinguida. «No venimos a remover el pasado», dijo Eva con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. «Venimos por justicia. Esa mujer Ivanovna arruinó mi vida. Y sé que también arruinó la suya». Algo titiló en su mirada. Sin pronunciar palabra, el hombre se apartó y les permitió entrar. El interior era pobre, pero impecablemente limpio, muebles gastados, papel pintado desvaído. En la pared enmarcada en negro colgaba la fotografía de un muchacho sonriente y moreno, Andrei. «¿Qué es lo que quieren saber?», preguntó el padre, dejándose caer sobre un taburete. «Que su Ivanovna fue una gran mujer, que convirtió nuestra escuela en un modelo. Eso lo hemos oído todo. Lo venimos oyendo desde hace 20 años. Sabemos que los obligó a firmar un documento en el que renunciaban a cualquier reclamación contra la escuela», intervino Stella. «Sabemos que los amenazó». Galina, la madre, se cubrió el rostro con las manos y rompió en un llanto contenido. «No solo nos amenazó», gruñó el padre. «Vino al día siguiente del funeral. No sola, trajo a 2 matones. Dijo que si pedíamos una investigación, nuestro hijo menor, el pequeño Víctor, correría la misma suerte, que sería otro accidente». Luego arrojó un sobre la mesa. Afirmó que era una ayuda de la escuela, apenas unos billetes para la lápida. «Y el papel, fírmenlo», nos dijo, «o afronten las consecuencias. Creemos que nuestro hijo fue empujado», sollozó Galina. «Era ágil, rápido. No se habría caído así. Ese día discutió con alguien en la escuela, lo vi alterado. Pero nos silenciaron. Teníamos miedo por Víctor. Vendimos todo y huimos aquí, a este rincón miserable, solo para escondernos, para que ella no nos encontrara». Eva escuchaba con el pecho oprimido por la pena y la rabia. Luisa no les había pagado por callar. Había comprado su miedo con migajas, mientras embolsaba la suma colosal anotada en su libro secreto. El silencio cayó pesado sobre la estancia. Eva ya iba a darles las gracias y marcharse cuando el hombre que hasta entonces había permanecido inmóvil en un rincón se levantó. Eva lo miró con atención por primera vez. Rondaría los 30 años, vestía ropa de trabajo. Era Víctor, el hermano menor. Había permanecido allí como una sombra. «Buscan en el lugar equivocado», dijo con voz baja y temblorosa. Sus padres lo miraron sorprendidos. Parecía alguien poco dado a hablar. «Yo estaba allí», continuó, fijando la vista no en Eva, sino en el retrato de su hermano en la pared. Ese día debía esperarlo a la salida, pero Andrei no apareció. Volví a buscarlo. Nadie me notó. Era solo un niño. Oí voces en la escalera, gritos. Me escondí detrás de una columna. Era Andrei y otro alumno. Discutían con furia. Creo que por una chica. Tragó saliva y sus ojos, acosados por sombras, se clavaron en los de Eva. No fue un accidente. Y no fue un maestro. Fue otro muchacho. Lo empujó con fuerza en el pecho. Andrei cayó hacia atrás contra la barandilla. No pudo sostenerse. «¿Quién era, Víctor?», susurró su madre, llevándose la mano a la boca. «¿Quién lo empujó?». Víctor miró a Eva de nuevo, con una mezcla de odio y lástima ardiendo en su mirada. Lo conocía bien. Todos lo conocíamos. Siempre pegado a las faldas de su madre. Pero ese día estaba como fuera de sí. Vi con quién peleaba mi hermano. Era Néstor, el hijo de la directora. El aire de la pequeña sala se volvió irrespirable. El nombre cayó como un mazazo. Néstor, el hijo de la directora. Eva lo miró, luego a Stella, y después a los padres desgarrados.
Su mente se negaba a aceptar aquella verdad monstruosa. Su marido, el padre de sus hijos, el hombre junto al que había vivido 15 años, tenía las manos manchadas de sangre. El regreso transcurrió en un silencio ensordecedor. Stella mantenía la vista fija en la carretera, el rostro impenetrable, mientras Eva contemplaba la oscuridad, viendo solo dos imágenes: el joven y asustado Néstor de las viejas fotos y la cara sonriente de Andrei Kozlov, enmarcada en luto. Al fin todo estaba claro. No se trataba solo de robos ni fraudes. En el cimiento de la vida entera de Luisa Ivanovna, en la raíz de su dominio sobre su hijo, yacía un pecado. Un pecado terrible y original, no expiado sino explotado. No lo había protegido, lo había encadenado. Durante 20 años lo tuvo sujeto con la correa corta de la culpa y el miedo. Cada fracaso, cada caída en los negocios, cada debilidad, su dependencia enfermiza de su aprobación, todo nacía de aquel día fatídico en la escalera. Eva ya no sentía odio por Néstor, sino un vacío helado que la corroía por dentro. Ya no era su marido. Era un monstruo, engendrado por otro monstruo. «Necesito verlo», dijo al fin con voz plana, desprovista de emoción, mientras volvían a entrar en la ciudad. «Eva, quizá no deberías», susurró Stella. «Deja que lo manejen los investigadores. Ya tenemos un testigo». «No, tengo que mirarlo a los ojos. Tengo que oírlo de su boca». Organizar otra visita fue difícil, pero Stella lo consiguió. Al día siguiente, Eva volvió a sentarse en la misma sala estéril, con la misma mampara de vidrio y el auricular helado entre las manos. Cuando trajeron a Néstor, apenas lo reconoció. En unos días había envejecido una década. Caminaba encorvado con la cabeza gacha y se dejó caer en la silla como si le hubieran arrancado los huesos. No quiso mirarla. Eva levantó el auricular. No perdió tiempo. «Estuve en Zarechi, Néstor», dijo en voz baja. «Hablé con los Kozlov». Él se estremeció. Poco a poco, con un esfuerzo visible, alzó los ojos hacia los de ella. En su mirada brillaba un terror crudo, animal, incubado durante 20 años. «Hablé con Víctor», continuó ella, sin apartar la vista. «Lo vio todo. Absolutamente todo. Bastó eso». La máscara se desmoronó. Néstor se cubrió el rostro con las manos y sus hombros comenzaron a sacudirse con sollozos silenciosos y desesperados. Lloraba no como un hombre, sino como un niño sorprendido en un crimen atroz. «No quise hacerlo», balbuceó entrecortadamente, con la voz rota al otro lado del auricular. «Eva, te juro que no quise matarlo. Fue un accidente». Las palabras salían a borbotones, como si hubieran estado ardiendo en su interior durante años. «Discutimos. Por una chica». Él la insultó. «Perdí la calma, siempre tenía mal genio, mi madre lo decía». Lo empujé. Solo quería apartarlo, hacer que callara. Pero el muchacho tropezó, cayó hacia atrás. Néstor ni siquiera comprendió lo sucedido, solo escuchó el grito y después el silencio. Quedó paralizado, incapaz de moverse. Entonces apareció ella, su madre. Alguien debió avisarle de la pelea. Vio el cuerpo abajo, lo vio a él arriba. No gritó, no lloró. Simplemente se acercó, le tomó la mano y dijo: «No digas nada. Ni una palabra. Yo me encargaré». El rostro de Néstor se torció, no de arrepentimiento, sino del horror de revivir aquel instante. «Y se encargó», dijo con amargura. Llamó a la ambulancia, a la policía. Les habló. Inventó lo del piso resbaladizo y le creyeron. Era la directora. Su palabra era ley. Mientras tanto, me encerró en su despacho hasta que todos se hubieron ido. Luego me dijo que si alguna vez hablaba, pasaría el resto de mi vida en prisión. Que era un asesino, que la había arruinado, que la había deshonrado y que le estaría en deuda para siempre. Y ahora Eva lo comprendió todo. Nunca hubo amor maternal, ni un deseo de proteger a su hijo, solo la voluntad despiadada de preservar su reputación. Un escándalo por una muerte en la escuela habría arruinado su carrera. No había salvado a Néstor. Se había salvado a sí misma, encadenándolo para siempre como un títere culpable y obediente. ¿Y el dinero, Néstor? La voz de Eva era de hielo. En su libro de cuentas encontré una anotación, una suma enorme supuestamente entregada a la familia Kozlov a cambio de su silencio. Él la miró sorprendido. Un destello de desconcierto cruzó sus ojos. «¿Dinero? Nunca les pagó nada». «¿Cómo dices? Hay un registro».
Los amenazó, replicó con tono apagado. Les dijo que, si pedían una investigación, su hijo menor correría la misma suerte. Los obligó a firmar una renuncia y a marcharse. Hasta se jactó ante mí, así se resuelven los problemas, en silencio. Les tiró unos billetes para el funeral. Nada más. Eva quedó helada, con el auricular inmóvil en la mano. El libro mostraba una suma descomunal. ¿Dónde había ido a parar? Néstor la observó y en su rostro apareció una lenta y pesada revelación. No lo sé, murmuró, y de pronto recordó. Espera, en aquella época dijo que el ministerio le había concedido una subvención importante para remodelar la escuela. Pero nunca se hizo ninguna obra. Ella debió de... Se detuvo, incapaz de pronunciarlo. La verdad era demasiado monstruosa. Pero Eva entendió. Luisa Ivanovna no solo había silenciado a una familia en duelo, había malversado fondos públicos, blanqueándolos como un supuesto soborno. Había convertido la muerte de un niño en la coartada de su primer gran robo. Con ese dinero manchado de sangre había sembrado todo su imperio criminal. El auricular cayó de nuevo en su soporte. La visita había terminado. Eva se levantó sin mirar a Néstor, ahora encorvado, roto, detrás del cristal, y salió. Dentro de ella no quedaba ni rabia ni triunfo, solo un frío polar. Su vida entera, cada gesto de bondad, cada muestra de afecto, cada consejo recibido, todo había sido parte de un crimen colosal prolongado durante décadas. Subió al coche de Stella. Su hermana la miró con expectación. «Tenías razón», susurró Eva. Nunca les pagó. Robó el dinero de las reformas escolares y lo disfrazó de compensación a los Kozlov. Se lucró con la muerte de un niño. Stella apretó el volante hasta poner los nudillos blancos. No dijo nada, solo arrancó el motor. Al día siguiente la cocina se transformó en un cuartel. Stella desplegó todo sobre la mesa, copias de los libros de cuentas, la declaración grabada de Víctor Kozlov, la confesión firmada de Néstor transmitida por su abogado. El frasco de pastillas y el diario de Luisa estaban ya en manos de los peritos. «Lo tenemos todo», afirmó Stella, caminando nerviosa con el teléfono en la mano. «Irrefutable. Fraude a gran escala, homicidio imprudente, obstrucción a la justicia, intento de asesinato por envenenamiento, lo que quieras. Está acabada, Eva, y Aritón caerá con ella como cómplice. A Néstor le rebajarán la pena, ha pactado. Los destruiremos legalmente». Eva escuchaba, asintiendo, pero por dentro se sentía vacía. Sí, Luisa Ivanovna iría a prisión. ¿Pero qué cambiaría eso? Cumpliría su condena en una colonia cómoda para ancianas, leyendo libros y redactando recursos. Y en la ciudad muchos seguirían viéndola como una mártir de las calumnias, una mujer digna víctima de la malicia de su nuera. Su mayor tesoro, la buena fama que había cultivado con esmero, sobreviviría intacta. «No basta, Stella», dijo esa noche, cuando al fin terminaron las llamadas. «¿Cómo que no basta? Le impondrán la máxima condena», respondió su hermana, agotada. «La cárcel no la intimida. No teme la privación. Solo teme una cosa, la deshonra. Ha vivido para las apariencias, para el respeto de funcionarios, maestros y padres. No debe ser castigada en un tribunal, ante un juez y un fiscal, sino ante aquellos cuya opinión idolatra. Debe perderlo todo en público». Stella la observó fijamente. «¿Quieres un linchamiento? Quiero darle lo mismo que ella me dio a mí, en aquel salón de actos, solo que esta vez los testigos y las pruebas serán reales. Pero, ¿qué escenario podría reunir a toda la élite de la ciudad, a sus amigos y admiradores?» La respuesta llegó por azar. Días después, al pasar por la biblioteca a buscar libros para sus hijos, Eva tomó el último número del periódico local. En la portada, en la sección de sociedad, aparecía la foto de una pareja sonriente, la hija del alcalde y su prometido, hijo de un influyente empresario. La boda del año, proclamaba el titular. Cientos de invitados. El restaurante más caro. Los mejores músicos. Y en la lista de honor, a petición personal de la familia del alcalde, figuraba el nombre de la ilustre directora. La veterana educadora respetada, Luisa Ivanovna Ivanova. Allí estaba. El escenario perfecto, el público ideal, el acontecimiento social del año, donde Luisa Ivanovna se bañaría en prestigio, rodeada de las figuras más poderosas de la ciudad.
Ningún escenario podía ser más adecuado para su caída. Eva llevó el periódico a casa y se lo mostró a Stella. Ella estará allí. Y nosotras también. Eva, no nos dejarán entrar. Es un evento privado. Tenemos a esa pariente lejana, la tía de la prima de mamá. Trabaja en la administración municipal, en un cargo menor. El alcalde la conoce. Seguro está invitada. Convence a que nos lleve como sobrinas. Stella la miró, luego miró el periódico. En su rostro de abogada se debatían la prudencia y la excitación temeraria. Venció la segunda. Está bien, supongamos que entramos. ¿Y luego qué? ¿Vas a subir al escenario a gritar? Te sacarán a empujones en 30 segundos. No gritaré, contestó Eva. Será silencioso y al mismo tiempo ensordecedor. El plan tomó forma durante varios días. Audaz, arriesgado, casi insensato, pero el único que podía darle lo que ansiaba. No solo justicia, sino una retribución devastadora. En la víspera de la boda, todo estaba preparado. Stella había hablado con la pariente, conseguido la complicidad del técnico de sonido del evento. Cada hilo estaba en sus manos. Eva sentía una calma gélida. Sabía que al día siguiente su vida cambiaría para siempre. O triunfaría, o quedaría destruida sin remedio. Al mediodía sonó el timbre. Eva abrió la puerta. Una mujer severa, en traje de oficina, sostenía una carpeta. A su lado, un agente de policía. ¿Eva Andreyevna Ivanova?, preguntó la funcionaria con voz burocrática. Sí, soy la inspectora Sportsova del Departamento de Protección de Menores. Hemos recibido una denuncia sobre el incumplimiento de sus deberes parentales. Le tendió un formulario oficial. ¿Qué? ¿Qué denuncia? ¿De quién?, balbuceó Eva, atónita. La denuncia es anónima, pero respaldada por testimonios de vecinos y maestros, preocupados por su estado emocional inestable y conducta agresiva e inapropiada. En consecuencia, y considerando que el padre de los menores se encuentra bajo investigación, mañana a las 10:00 se celebrará una audiencia de urgencia sobre la retirada temporal de la patria potestad y el ingreso de María y Piotr Ivanov en un centro estatal de rehabilitación. Aquí tiene su citación oficial. Eva contempló el documento, el sello, la firma. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Luisa Ivanovna había golpeado primero. Mientras ella planeaba la ejecución pública, su suegra había movilizado en silencio su propia red, funcionarios, testigos falsos, engranajes de una maquinaria más aterradora que la prisión. Pretendía arrebatarle a sus hijos, y no solo arrebatárselos, despojarla de sus derechos por la vía legal, marcándola como una madre inestable e indigna, y debía suceder al día siguiente, precisamente el mismo en que Eva había planeado su triunfo. Su mano temblaba alrededor de la citación. Palabras como audiencia, retirada de derechos, centro estatal de rehabilitación se grababan en su mente como golpes de martillo, arrancándole el aliento. Era un ataque directo al corazón, contra lo único que aún importaba. Stella, alertada por las voces en el pasillo, apareció de inmediato. Le arrebató el documento de entre los dedos temblorosos de su hermana y recorrió el texto con la mirada encendida. ¿Con qué fundamentos?, exigió con una voz gélida. ¿Dónde está el expediente? ¿Quiénes son esos testigos? Exijo acceso inmediato a toda la documentación. Todo será presentado mañana en la audiencia, replicó con sequedad la inspectora, sin pestañear. Puede comparecer con representación legal. Ahora no interfiera en nuestro trabajo. Ella y el agente policial dieron media vuelta, dejando tras de sí el hedor asfixiante de la impotencia burocrática. Lo ha calculado todo, susurró Eva, dejándose caer en una silla. Mañana por la mañana, la comisión. Mañana por la noche, la boda. Sabía que estábamos planeando algo. Quiere despojarme de todo antes de que pueda atacar. Quiere que entre en ese salón ya destruida y humillada. Nos subestima, replicó Stella, con un tono acerado. Cree que un papel nos detendrá. Esta noche prepararé la defensa. Encontraré cada resquicio, cada irregularidad procesal. Haré que no olviden jamás la sesión de mañana. Ambas sabían, sin embargo, que sería una batalla a ciegas. Luisa Ivanovna había movilizado su arma más poderosa, sus conexiones.
La presidenta de la comisión de tutela era antigua alumna suya. Los testigos, sin duda, habían sido comprados o intimidados como aquella camarera. No sería una audiencia. Sería un tribunal inquisidor. Las horas se arrastraron con un peso sofocante. Eva sentía el lazo apretarse a su alrededor. Los mismos rumores que un día había sembrado, ahora se volvían en su contra. Al anochecer, un periodista amigo de Stella telefoneó con urgencia. Stella, tu Luisa Ivanovna ha lanzado la contraofensiva. Ha reunido a reporteros afines en su casa. Ayrton estaba a su lado, respaldándola. Lloró, habló de las calumnias de una nuera perturbada. Y mostró documentos. ¿Qué documentos?, preguntó Stella con frialdad. Un certificado de la clínica regional, firmado por un neurólogo de prestigio. Afirma que padece una rara dolencia nerviosa que requiere tratamiento en el extranjero. También presentó testimonios laudatorios de antiguos colegas, que la describen como una mujer de intachable honestidad. Mañana los periódicos dirán, una maestra honorífica, difamada por mentiras, ha limpiado su imagen por completo. Quien la contradiga parecerá un difamador. Stella colgó con gesto sombrío. El certificado es falso. Local, claro, para obtenerlo más rápido. Y reforzado con sellos oficiales. Ahora vuelve a ser una santa, y nosotras, las villanas que persiguen a una pobre anciana enferma. Luisa Ivanovna cabalgaba sobre la cima de su propia farsa. Había desbaratado el ataque mediático, reforzado su prestigio y preparado su golpe final. Arrebatar a los niños. Estaba convencida de que Eva se hallaba rota, aplastada bajo la citación, reducida al silencio. Y en esa intoxicante certeza cometió su único error fatal. Esa misma noche, mientras Eva permanecía en la cocina a oscuras, con la mirada perdida, sonó el teléfono. El número aparecía oculto. No quería contestar, pero la insistencia la obligó. Al fin apretó el botón. «¿Hola?», murmuró, sin vida en la voz. «Hola, querida niña», resonó la voz empalagosa y venenosa de Luisa Ivanovna. «¿Cómo estás, tesoro?», asustada, imagino. Eva guardó silencio. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Me han dicho que hoy recibiste visitas», prosiguió su suegra, con fingida dulzura. «Servicios de tutela. Me preocupa el bienestar de los pequeños. Necesitan estabilidad, un ambiente seguro y sano, no una madre dada a escenas públicas, reuniéndose con tipos sospechosos en cafés». Hizo una pausa, deleitándose en el silencio. Eva seguía escuchando, con un zumbido helado latiendo en su cráneo. «No te preocupes, yo cuidaré de ellos. Cuando la comisión me otorgue mañana la custodia provisional, y lo hará, puedes estar segura, me encargaré de rodearlos de amor. Haré que olviden esta pesadilla. Quizá hasta borre tu nombre de su memoria. ¿Por qué habrían de recordar a una madre que acaba en un hospital psiquiátrico? Porque allí terminarás tarde o temprano si no abandonas esta patética rebelión». Eva apretó tanto el auricular que los nudillos se le tornaron blancos. «Has perdido, Eva», sentenció su suegra, con un timbre metálico de triunfo. «¿Creíste que podías enfrentarte a mí? ¿A alguien respetada por toda la ciudad? Ingenua, necia. No eres nada. Mañana perderás a tus hijos y por la noche estaré celebrando mi victoria en la boda del alcalde, mientras tú sollozas en un piso vacío. Aquí termina tu historia. Adiós». Un clic, silencio. Eva permaneció inmóvil varios segundos, mirando la oscuridad. No lloró, no gritó, solo dejó el teléfono sobre la mesa. Con calma gélida, Stella entró en la cocina y se detuvo al ver el rostro pálido de su hermana. «Eva, ¿quién era?». Ella no contestó. Volvió a tomar el teléfono, deslizó el dedo por la pantalla y abrió la grabadora de voz. Pulsó reproducir. Del altavoz brotó, nítida y cruel, la voz triunfante de Luisa Ivanovna. «Hola, querida niña». Stella escuchó hasta el último pitido de la grabación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Colocó el aparato sobre la mesa con movimientos deliberadamente lentos. «Es el golpe maestro», dijo con voz serena, aunque en sus ojos ardía un fuego implacable. «No es solo una amenaza. Es una confesión directa. Ha admitido manipular sus influencias para fabricar un caso y arrebatar a los niños. Es su firma, sellada en cada palabra». El pánico que atenazaba a Eva se disolvió, reemplazado por la misma resolución helada que endurecía la mirada de su hermana. Ahora,
Tenían un arma. El arma definitiva. A la mañana siguiente, en la audiencia de la comisión de tutela, no la utilizaron. Stella desplegó lo que ella llamaba una huelga italiana. Inundó el proceso con mociones, objeciones y exigencias de acceso a todos los documentos, señalando hasta la menor irregularidad procesal. Su voz, firme y demoledora, desconcertó a los funcionarios, sometidos y corrompidos por Luisa Ivanovna. Esperaban lágrimas y súplicas, no un asalto jurídico implacable. La sesión, sin llegar a su fondo, se pospuso una semana. Habían ganado tiempo. Para Luisa Ivanovna, informada casi de inmediato del aplazamiento, no fue más que una molestia pasajera. Ignoraba por completo la existencia de la grabación, convencida de que Eva solo estaba demorando lo inevitable. Segura de sí misma, se entregó a preparar su gran noche, la boda de la hija del alcalde. Aquella velada, el restaurante más lujoso de la ciudad resplandecía bajo la luz de los candelabros de cristal. El aire estaba cargado de risas, del tintinear de copas, del perfume y las flores frescas. El alcalde, radiante de orgullo, recibía a la marea de invitados, funcionarios, jueces, empresarios, médicos, artistas, toda la élite cuya admiración Luisa Ivanovna codiciaba por encima de todo. Eva, Stella y su lejana tía entraron discretamente, casi inadvertidas, entre los últimos. Eva vestía un sencillo y austero vestido negro, sin adorno alguno. Se sentía como una sombra al borde de aquella celebración, una intrusa en un mundo ajeno. En otra esquina del salón, con igual discreción, aparecieron los Kozlov, el matrimonio y su hijo Víctor. Stella los había convencido de asistir. Había requerido coraje. El miedo los roía. Pero la sed de justicia, aunque callada, terminó por imponerse. Se acomodaron en la mesa más alejada, sus rostros marcados por el duelo destacando como una nota disonante en medio del esplendor. En el centro del salón brillaba Luisa Ivanovna. Resplandeciente en un vestido perla, flotaba de grupo en grupo, recogiendo halagos y regalando su sonrisa condescendiente. Era la reina del baile, más encumbrada que nunca. A su lado, como siempre, se afanaba Ariton Sisoev, su sombra inseparable. Pero de pronto sus ojos se clavaron en un punto y se helaron. En la mesa distante estaban los Kozlov, fantasmas del pasado que había intentado sepultar. Su rostro se descompuso, el sudor perló su frente. Tiró de la manga de Luisa con urgencia. «Luisa, mira», susurró, señalándolos con un leve gesto. «Son ellos». Por un instante fugaz, los ojos de Luisa siguieron la dirección de su mirada. Vio a Eva, a Stella y a un par de figuras desconocidas, vestidas de manera sencilla. Sus labios se curvaron en una mueca de desdén. ¿Y qué?, se burló. ¿Eva ha traído a sus parientes raquíticos para apoyo moral? No me hagas reír, Ariton. No arruines mi noche. Esta es mi noche. Con un gesto desdeñoso, se adelantó hacia el anfitrión, quien ya la invitaba al escenario para el brindis. En su arrogancia, nunca advirtió el peligro mortal que se avecinaba. Entre aplausos entusiastas, ascendió al escenario, levantó una copa de champán y habló al micrófono. «Queridos recién casados, estimados invitados», comenzó con su voz perfectamente entrenada, confiada. «Qué alegría presenciar hoy el nacimiento de una nueva familia. La familia es nuestro mayor cimiento, una fortaleza que debemos edificar sobre el amor, la confianza y la integridad». Eva la observaba con calma, sin odio, con la curiosidad desapasionada de un cirujano a punto de intervenir. «Alzo esta copa», continuó Luisa, «por la honestidad en las relaciones, por la fidelidad al deber y, por supuesto, por nuestros hijos. Todo lo que hacemos en esta vida lo hacemos por ellos, por su felicidad, por su seguridad». Su mirada radiante recorrió el salón y se cruzó con la de Eva. Donde cualquier otra persona se habría doblegado ante ese triunfo arrogante, Eva no lo hizo. Simplemente, inclinó levemente la cabeza hacia la cabina de sonido donde el joven ingeniero esperaba, gracias al convincente sobre de Stella y un discreto pendrive. Luisa levantó aún más la copa. «Brindemos por». Nunca terminó la frase, la música sentimental se interrumpió de golpe. El silencio cayó absoluto y repentino, paralizando a todo el salón. Y entonces desde los altavoces emergió una voz. No la voz pública pulida que acababan de escuchar, sino otra, empalagosa, venenosa, inconfundible, clara y atronadora.
Hola pequeña. Mi querida niña. Cada copa quedó suspendida en el aire. Las sonrisas se esfumaron. El alcalde, los novios, los jueces, los funcionarios, todos fijaron la mirada en el escenario donde Luisa Ivanovna permanecía. Su expresión triunfante se desdibujó. La sonrisa se congeló, se transformó en una máscara grotesca. Primero confusión, luego desorientación y finalmente el ascenso implacable del terror frío y absoluto. La voz se derramó sin piedad por todo el salón, desnudándola ante la ciudad entera. Cuando terminó, cuando sus últimas palabras grabadas, adiós, se disolvieron en el silencio, el público permaneció inmóvil, mirando a la mujer del vestido perla, congelada como una figura de cera con la copa en alto. Su rostro se tornó pálido, los labios entreabiertos sin que saliera un sonido. Sus ojos, abiertos e inmóviles, solo encontraron los de Eva. En ellos no había ira, solo el horror primitivo de la exposición total e irrevocable. La pantalla gigante detrás de ella parpadeó. El carrusel de fotos de su infancia desapareció, y con brutal claridad apareció una nueva imagen, una página escaneada del libro contable con su propia caligrafía prolija, anotaciones de gastos fraudulentos y marcas de lápiz. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Las diapositivas continuaron. Más páginas, más pruebas, venta de calificaciones, sobornos, nombres ligados a familias conocidas. Cada página era un clavo más en el ataúd de su reputación, y entonces llegó la última entrada, escrita con mano temblorosa: cae pago a la familia por silencio. Accidente. El público quedó atónito. Desde la mesa más lejana, Víctor Kozlov se levantó, su rostro pálido, las manos temblorosas, pero su paso firme. Cargado de 20 años de espera para este momento, subió al escenario, tomó el micrófono caído y habló. Me llamo Víctor Kozlov, dijo con voz áspera, pero amplificada, cortando el silencio estupefacto. Y K es mi hermano, Andrei. No fue un accidente. Narró su historia, titubeante, sin retórica, sin adornos, sobre lo que había visto ese día, escondido tras la columna, la pelea, el empujón, el grito. Nombró al culpable, Néstor Ivanov, hijo de la directora. Fue el golpe final. La celebración implosionó. Se desató el caos. Pero no era una revuelta. Era pánico puro. Minutos antes, los invitados levantaban sus copas felices por la salud de Luisa Ivanovna. Ahora retrocedían como si el escenario estuviera contaminado. La multitud saltó de sus asientos, corriendo hacia las salidas. Nadie quería permanecer. Nadie deseaba ser testigo de aquel espectáculo, mucho menos cómplice de tal vergüenza monumental. La reputación, la verdadera moneda de la ciudad, colapsaba ante sus ojos, y todos desesperaban por salvar la propia. El alcalde quedó paralizado, con el rostro pétreo, comprendiendo que lo que debía ser la boda del año se había transformado en el escándalo más estruendoso de la ciudad. Kariton Sysoyev, percibiendo lo inevitable, intentó escapar entre la confusión. Agachado, desplazándose lateralmente, se dirigió a la salida secundaria. Pero justo al llegar a la puerta, dos hombres discretos, con trajes oscuros sencillos, lo sujetaron suavemente por los brazos. Era la policía. Stella, anticipando este desenlace, les había pedido que esperaran afuera. Kariton no ofreció resistencia. Simplemente se dejó guiar. En el escenario, en medio de aquel mundo desmoronado, Luisa Ivanovna seguía de pie. Ya no miraba al público. Su mirada estaba vacía. Su vida, su carrera, la fortaleza de mentiras y respeto prestado que había construido ladrillo a ladrillo, todo se redujo a polvo en 5 minutos, como si nunca hubiera existido. Dos oficiales se acercaron al escenario. Luisa Ivanovna, dijo uno formalmente, por favor, acompáñenos. Ella no respondió. Como una muñeca, permitió que la tomaran del brazo y la escortaran fuera del escenario, pasando entre copas derramadas y flores aplastadas, atravesando la multitud cada vez más dispersa y silenciosa. Caminaba mirando al frente. Ninguno de sus antiguos admiradores o aliados se atrevió a alzar la vista hacia ella. La veterana de la educación honrada había desaparecido. Solo quedaba una criminal quebrada y humillada. Néstor Ivanov, quien había confesado plenamente, incluyendo los hechos de hace 20 años, recibió su condena. Para él, la prisión no fue un final, sino un comienzo.
la liberación del yugo asfixiante de su madre, que lo había estrangulado toda su vida. Eva permaneció junto a su mesa con Stella, observando el escenario vacío, los invitados dispersándose, los novios atónitos. No sintió triunfo, sintió silencio. Por primera vez en semanas, su alma estaba en paz. La guerra había terminado. Ella había ganado. Recuperó más que su apartamento, liberado finalmente del gravamen ilegal. Recuperó más que el dinero, que el Estado confiscó de las cuentas de Luisa y Cariton. Recuperó su nombre, su verdad, su vida. Y lo más importante, recuperó a sus hijos. Al día siguiente, tras entregar la grabación al investigador, se retiraron todos los cargos de la comisión de tutela y los niños fueron devueltos de inmediato a su madre. 2 semanas habían transcurrido. Un radiante sol matutino iluminaba la cocina, limpia y acogedora, impregnada del aroma de pasteles recién horneados y café. Sobre la mesa reposaba un gran pastel de manzana, aún tibio. Eva lo había sacado del horno apenas unos minutos antes. Había vuelto a hornear, al principio, solo un poco para sí misma, pero pronto comprendió que este simple acto la devolvía a la vida. Con risas, Masha y Petya irrumpieron en la estancia. Estaban en casa, estaban a salvo. Estaban felices. Durante esas 2 semanas, no preguntaron ni una sola vez por su abuela ni por su padre. Su mundo infantil, liberado de mentiras, se había vuelto nuevamente luminoso y sencillo. «Mamá, ¿podemos probar un pedazo ya?», preguntó Masha, mirando a los ojos de su madre. Eva sonrió, la primera sonrisa verdadera y ligera en muchísimo tiempo. «Por supuesto que sí», respondió, tomando el cuchillo. Cortó 2 generosas porciones, las puso en los platos y observó cómo sus hijos las devoraban con alegría. Luego se sentó frente a ellos, se sirvió una taza de té, ese té que ahora preparaba solo para sí misma, y dio un sorbo. Era solo té fuerte, caliente, honesto. Delante de ella se extendía una vida completamente propia, y por fin supo que podía soportar cualquier cosa. Esta, queridos amigos, es una historia difícil y profundamente emotiva. Una historia que muestra cómo el frágil mundo de una familia puede ser envenenado desde dentro por la mentira, el egoísmo y la sed de poder de una sola persona. Y como inevitablemente sucede, nos deja con preguntas. Quizá la más importante sea esta. ¿Justifican los fines los medios? Eva orquestó la caída pública de Luisa Ivanovna, destruyéndola frente a todos aquellos que le eran queridos. ¿Tuvo razón al hacerlo? ¿O fue un acto de venganza, duro e implacable, que la hacía apenas diferente de su suegra? ¿Debería haber confiado simplemente en los tribunales, o la justicia social que ella misma impartió fue la única respuesta posible? ¿Y qué hay de Néstor? ¿Fue solo una víctima débil de la tiranía materna, o un cómplice voluntario, un traidor que merece el castigo más severo? Es una figura compleja, que seguramente dividirá opiniones. Nos encantaría conocer sus pensamientos. Díganos de qué lado están y cuál momento de esta historia los conmovió más profundamente. Cada comentario nos ayuda a entender qué relatos realmente resuenan con ustedes. Si esta historia los tocó, recuerden dar me gusta al video y suscribirse a nuestro canal para no perderse los próximos relatos, igual de apasionantes. Su apoyo significa mucho para nosotros. Por encima de todo, deseamos que la paz, la confianza y el amor reinen en sus familias. Protejan a sus seres queridos del mal que a veces se oculta tras las máscaras más respetables. Cuídense, y hasta que nos volvamos a encontrar. Al final de este video, aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Hagan clic en ella para descubrir más de nuestras historias más cautivadoras.